Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y para hablar sobre este tema tenemos a tres distinguidos invitados y amigos, los tres, que son cubanos ya aplatanados. Y tenemos a tres generaciones de cubanos. Aquí a mi derecha está Ariel Pérez, aquí a mi izquierda don Mario Rivadulla y más allá está Iván Pérez Carrión. Tres cubanos, gente ligada a los medios, periodistas, escritores, y que viven en República Dominicana y se han hecho dominicanos para un gran regocijo nuestro porque son excelentes ciudadanos. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como anunciamos, vamos a hablar de Cuba, del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel. Se ha dado ya el cambio de presidente del Consejo de Ministros, que es más o menos la figura que en la actual ley cubana lleva el presidente de la República. Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que fue el líder histórico de esa revolución hasta que se retiró y posteriormente falleció, ya no será el presidente del Consejo de Ministros, pasa a cierto retiro a medias, siendo todavía el jefe del Partido Comunista, que es el único partido que hay en Cuba. Y Miguel Díaz-Canel ha prometido en su discurso continuidad y con mejoras. Eso es lo que él ha prometido. Vamos a ver, comenzando con un Mario, que tiene más experiencia que todos nosotros y que llegó aquí en el año 1970. ¿Fue que usted vino, don Mario? Yo llegué aquí en el año 1970. 70, sí, sí. Sí, usted vivió muchos acontecimientos en Cuba antes de estar aquí, conoce bien esa realidad y le ha dado seguimiento siempre. ¿Usted piensa que puede haber algún tipo de cambio en Cuba ahora con Miguel Díaz-Canel? Mira, yo he leído los titulares de la prensa y me llama mucho la atención que se terminó la era de los Castro. Yo dije, ¿cómo se va a terminar la era de los Castro? En primer lugar, el poder en Cuba, ¿dónde radica? No radica en el poder ejecutivo, no radica en esa asamblea nacional de gente ya preseleccionada. El poder en Cuba además lo establece la Constitución de manera expresa. El poder en Cuba radica en el Partido Comunista. ¿Quién va a seguir siendo el primer secretario del Partido Comunista? Va a seguir siendo Raúl Castro. Hasta pero además, el año 2021 establecieron. Pero además comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas quiere decir que va a dirigir las fuerzas militares de tierra, de aire y de mar, pero además de eso va a tener control de la economía, donde él fue situando precisamente sus factores militares, amigos, asociados de él, seguidores de él, inclusive parientes de él, que controlan más del 65% de la economía cubana, sobre todo los aspectos claves. Pero aparte de eso va a tener en sus manos también el control de la inteligencia, que es decir, todo lo que es la labor de espionaje interna y externa. Entonces, ¿cuál va a ser el papel en este caso de Miguel Díaz-Canel? ¿Tiene las manos atadas Miguel Díaz-Canel? Prácticamente. Pero además de eso, fíjate, ¿qué perspectiva tú puedes esperar de transformaciones fundamentales en Cuba? Cuando el propio Raúl recientemente admitió, al cabo de 10 años de ejercer el poder y de tener el control del poder absoluto en sus manos, que apenas habían podido realizar el 20% de las transformaciones que entiende que son necesarias para que realmente haya cambios significativos en Cuba. Bueno, en su discurso de despedida, él mismo se quejaba de eso, que él dice que entendía que a estas alturas él había proyectado, ¿no?, que habría más cambios de lo que debían hacerse en Cuba y que no se hicieron. Mire, que los cambios se han producido en Cuba tienen un gravísimo problema, una limitante. Cada vez que, primero que nada hay que señalar lo siguiente, Raúl Castro desmontó toda una serie de prohibiciones absurdas
que había establecido Fidel a lo largo de su régimen, lo cual implícitamente constituía también una crítica severa a la gestión de su hermano. Una revisión, aunque no se dijera de manera expresa. Y estableció toda una serie de supuestas libertades, por ejemplo, la libertad de viajar, la libertad de que un cubano pudiera asistir a un hotel, que pudiera adquirir una vivienda, que pudiera adquirir un automóvil. Pero tuvo una serie de limitaciones y de restricciones, porque el problema de Cuba grave es el siguiente, que el tipo de sistema que han establecido en Cuba es de tal naturaleza que inclusive tiene atrapado al propio gobierno. El gobierno tiene las manos atadas, de tal manera que cualquier cambio que pueda realizar se ve limitado por la necesidad de mantener el poder y el temor a que se pueda, en este caso, debilitar el poder. Entonces te establecen una serie de disposiciones, por ejemplo, cuentapropismo. Pero inmediatamente ponen una serie de impuestos gravosísimos y una serie de limitaciones extraordinarias. Para viajar, hay libertad para viajar, entre comillas, pero tienes que obtener la autorización, en este caso, de las autoridades. Y ve como entonces como a muchos disidentes le han prohibido salir del país, sencillamente, para asistir a eventos internacionales. Vamos a ver qué nos dice Iván. Sí. ¿Tienes expectativa de cambio, Iván? Yo no tengo expectativa de cambio. Mario ha hecho una exposición muy clara, ha tocado los puntos clave para poder entender qué es lo que pasa en Cuba. El gobierno cubano está atrapado en su propio sistema. La economía no funciona. Hace mucho tiempo que la economía no funciona. Los atisbos de empresa privada a niveles mínimos, prácticamente no se puede hablar ni de compañía, sino de personas individuales. Pequeñas iniciativas privadas. Pequeñas iniciativas privadas. Sí, un negocito, un restaurante, un kiosquito. A los pintores, a la gente que tenía oficio, que no podían trabajar por su cuenta, a muchos les permiten y respiran, cogen un aire. Pero sin embargo, se teme mucho que algunos de estos negocios, por ejemplo, uno de los más exitosos son los paladares famosos, los restaurantes, y los alquileres de habitaciones en casa o de casas completamente, que se empiece a acumular dinero en manos privadas, y eso, por supuesto, libertad económica es libertad política. Y entonces esa sea una vía que al final se pueda convertir con otras cosas que el gobierno tiene que hacer necesariamente, porque necesita capital, porque el país está en quiebra, sobre todo después del año pasado, los ciclones estos tremendos. Es decir, la innovación económica que tendría que hacer les aterra, aparte de que hay mecanismos establecidos por el propio gobierno que dificultan, por ejemplo, incluso que haya más inversiones. Se culpa al bloqueo, no digo que no influya, pero hay un problema, por ejemplo, gravísimo, que no saben cómo van a solucionar. ¿Cuál? El problema de la moneda. Bueno, se va a unificar ya. Pero ¿cuándo va a unificar? Porque se supone que a estas alturas ya habrían dado pasos concretos. Y eso es algo que yo converso con amigos, familiares, personas que van allá a Cuba, y me dicen que eso es uno de los problemas que más les preocupa. Bueno, en cualquier parte del mundo que existan dos monedas, eso es gravísimo. Porque no, eso crea una especulación y un problema donde quiera. Pero es que eso mismo, a la hora de fijar precios, por ejemplo, eso es una dificultad que no solo tiene la población, que gana en una moneda devaluada y tiene que pagar en otra que está casi a la paridad del dólar, y la diferencia en eso es monstruosa. Ese es un gran obstáculo, entonces. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, tú piensas que con la estructura, con el sistema, aunque quisiera, en el hipotético caso, Díaz Canel hacer cambios, sería difícil. Es que yo creo que no saben cómo van a hacer eso. Sí. Vamos a ver qué nos dice el Benjamín del grupo. ¿Qué nos dice Ariel? Bueno, Ariel no tuvo quizás tantas vivencias, porque ¿a qué edad tú llegaste aquí? No, en el 98. Pero bueno, tengo muchos amigos que han viajado. Te mantienen en comunicación. Y que cuando el cambio de Raúl por Fidel,
fueron a Cuba y volvieron y empezaron a decirme, no, eso está cambiando, eso es otra cosa, es otra cosa. Entonces, incluso después de unos meses, de varios viajes, ida y vuelta, hace poco, hace unos 2 años, me vuelvo a reunir con él y le digo, dime, ¿cómo está? ¿Ha cambiado de verdad? Y dice, no, compadre, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Porque es el problema de lo que hablaban Mario e Iván, que la economía está estancada, la economía cubana siempre ha sobrevivido, vamos a decir, con la ayuda de una potencia o de un país extranjero que lo soporta. Lo fue Rusia en una época, lo es ahora Venezuela. Entonces casi ya Venezuela, Venezuela está de que le den. Exacto, pero bueno, digamos que todos estos años, hasta que comenzó ya la crisis con Maduro en Venezuela, Cuba estuvo, digamos que, chupando de la teta de Venezuela. Entonces ahora ya es obligatorio que rompan el esquema, que empiecen a dar libertad, pero es contraproducente porque entonces pierden el control. Y algo que me llamó la atención en el discurso de Díaz-Canel es que continúan con el mismo discurso triunfalista de la revolución, el combate. ¿Contra quién están combatiendo? ¿Cuántos años se van a pasar combatiendo? ¿A quién? Porque es parte del adoctrinamiento también. Mario e Iván no vivieron eso, yo sí, porque en el colegio a mí sí me daban clases hablándome. Pero ellos vivieron los primeros años. Sí, pero no era, digamos que su educación no fue igual totalmente a la mía. En esa época. El problema, Ariel, es que en el caso mío, yo vi el proceso. Exacto. La transición. Yo lo viví el proceso, porque cuando la revolución llegó yo tenía 11 años. Es decir, yo empecé la secundaria básica en el 59, en el 60. Recién comenzó. Todo empezó a cambiar. Yo vi la nacionalización de las escuelas privadas, por ejemplo, porque yo estaba en escuelas privadas. Y a partir de ahí todo fue cambiando y se fueron introduciendo. Recuerdo la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que después derivó en la Asociación de Jóvenes Comunistas. Es decir, y cómo se fueron cerrando las puertas. Claro, pero a lo que me refería. Y era mi adolescencia. A lo que me refería es a que ya cuando a mí me tocó ir al colegio, ya eso era otra cosa. O sea, ya los libros de historia habían cambiado. Sí. Las maestras tenían un programa que era repetitivo. Incluso yo recuerdo que allá no se imprimían nuevos libros. O sea, tú utilizabas el libro que utilizó el año anterior el estudiante, y ese utilizó era el mismo libro siempre, ¿no? Entonces, todas esas cosas mantienen el mismo discurso, el adoctrinamiento, para que la población se sienta así también, como digamos que amenazada constantemente con Bueno, eso es la propaganda. Claro. Los regímenes que usan propaganda usan eso. Hay que crear siempre algún temor, algún enemigo, alguna cosa para que la gente se sienta como convocada. Exacto. Convocada, ¿verdad? Bueno, hay algo y de eso hace muchos años que don Mario y yo lo hablamos, lo que llama la política real. Es decir, a veces usted se resiste lo más que puede a hacer un cambio, a tomar una decisión, pero los procesos, tarde o temprano, no se detienen. Por ejemplo, en estos momentos hay un dilema para esos dirigentes, porque por un lado ellos están tratando y están atrayendo alguna inversión. Ahora mismo vi que anunciaron un resort que va a ser de los más grandes de América Latina. No sé si de empresas españolas, una de esos japonesas. Quieren atraer inversión china, pero los chinos le han dado unos consejos también, porque los chinos han sabido combinar las dos cosas. Ellos se mantienen, otros políticos, pero han entendido que la economía es con inversión y con negocios. Hay que soltarla. Que funciona. Y le han aconsejado eso. Entonces ellos tienen ese dilema, traer inversión, necesitan dinero, pero al mismo tiempo no quieren que el sistema cambie. Pero al final esos procesos, aunque uno no quiera, vienen. Eso pasó en Vietnam, por ejemplo, que después inclusive de toda la guerra con Estados Unidos, ahora son socios comerciales. China por igual, ahora habla de tú a tú con Estados Unidos. Pero mira, ese es el grave problema que tiene la economía cubana. Ellos no están dispuestos a cambiar en ese aspecto. El problema es que la economía está atada en este caso pues a las necesidades del gobierno o al temor del gobierno de poder el control. Entonces, toda aquella medida de carácter económico que ellos entiendan que se puede en este caso salir del límite y afectar la estabilidad política del gobierno, ahí mismo ellos la reprimen, y es lo que ha ocurrido
Ellos, eso es como un camina para adelante, un paso para adelante y dos pasos para atrás, un paso para adelante y dos pasos para atrás. Así es como va a funcionar. Mire, yo estaba leyendo hoy un editorial de Acento Digital, donde dice dos cosas muy interesantes. Primero, que en todos estos años, estamos hablando de ya casi de 60 años, el fracaso económico por un lado y el fracaso social por otro. Independientemente del aspecto político, el absolutismo político que ha privado al ciudadano cubano de todos los derechos elementales, fundamentales. Oye, la economía cubana a estas alturas sigue dando los mismos traspiés que hace desde el principio, que en todos estos años ha estado nada más que dando traspiés. Cuba se ha convertido de un país progresista que era en una nación miseriosa, que está viviendo a base de ¿qué? De una ayuda cada vez más precaria ahora de Venezuela, de las remesas que envían los cubanos del exterior, que antes eran gusanos, ahora es la comunidad cubana que en el exterior. está calculada en 800 millones de dólares al año. Sí. Y la forma actual de esclavismo que están practicando cuando alquilan de nación a nación, alquilan maestros, alquilan médicos, cobra el Estado cubano y le entrega una pequeña porción a los médicos y a los maestros. Eso ha provocado que en Cuba hay una falta grave de maestros y una falta grave de médicos a nivel interno. Entonces se ha deteriorado totalmente los servicios de salud, se han deteriorado también. En el caso de los maestros, ¿dónde los están enviando? Aquí no hay mucho de maestro cubano. Aquí ahora no, pero fíjate que se ha hablado de contratar maestros, ¿no? Sí. Pero en otros países sí han contratado maestros. Médicos sí han venido aquí. En forma de, no, pero eso han venido más bien por contratos individuales. Sí. Venezuela había muchos médicos. Igual que algunos médicos, pero Venezuela, por ejemplo, es una cosa masiva en la contratación de médicos, en Brasil ha sido igual, y eso es de estado a estado. Oye, en Cuba los trabajadores no pueden vender alquilar, negociar su fuerza de trabajo directamente. Es el Estado el que cobra. Como, por ejemplo, aquí sí se traían instructores en deportes. Sí, entrenadores. Sí. A eso, por ejemplo, supongamos que el Estado Dominicano le paga $1,000. De esa cantidad, ¿cuánto puede tomarse el propio profesional para sus necesidades? ¿Y cuánto al Estado? Quizás le paguen el 200. Y el resto va al Estado. Claro. Ese es otro problema. Las empresas que van a establecerse en Cuba tienen que pasar por este intermediario del gobierno para contratar personas. Es decir, al final no están contratando el que ellos quieren, sino el que quiere la agencia. Claro. Y eso es lo mismo que pasa con los especialistas, maestros, deportistas, médicos que vayan al exterior. Ellos no son responsables de ese contrato. Ellos son el esclavo que va a trabajar a ese país y que va a recibir una parte de lo que el país que lo recibe le va a pagar al gobierno. Bueno, hablando de otro país socialista, pero que sí tuvo éxito en la economía, como es China, cuando fallece Mao y hubo todo aquello, el grupo que llamaban la Banda de los Cuatro, que heredaron a esa gente, lo practicaron una purga. Deng Xiaoping indagó, investigó, recorrió ese país que es muy grande. Una de las cosas que se narran es que él contrató para una fábrica, gran fábrica de televisores, contrató a la Hitachi japonesa. Y le dijo a los japoneses, yo quiero una fábrica que me produzca televisores tan buenos como lo que ustedes hacen, que fueron de los primeros televisores que usaron los transistores y transformaron la producción de televisión en el mundo. Ellos crearon la marca Panda, pero era una copia de la Hitachi en ese momento, en los 80. Al poco tiempo, los televisores fabricados en China ya no tenían la calidad de los japoneses. Comenzaron, ya fallaban, había problemas. Deng Xiaoping llama a los consultores japoneses, mire qué pasó aquí. Porque ustedes entrenaron, instalaron la tecnología, ¿qué está pasando? Entonces ellos le dicen, bueno, si usted nos da total libertad para nosotros investigar, le podemos rendir un informe. Entonces dio orden, total libertad. Que esta gente vayan a la fábrica, convivan con los trabajadores a ver qué está pasando. Al cabo de un tiempo ellos les rinden un informe a Deng Xiaoping, los japoneses. Y dicen, mire, efectivamente, lo que pasa es que no hay incentivo para el trabajo. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay gente que es seria. Dice, la mayoría es gente seria, el obrero chino. Quiere trabajar, quiere aportar a su país, quiere hacer las cosas bien. Pero ven que hay unos cuantos que se salen o se ponen a dormir entre las cajas o simplemente quieren pasar el tiempo, pero reciben la misma paga que ellos,
los mismos incentivos, si es que reciben unas vacaciones, el mismo seguro social, la misma vivienda. Entonces, los demás se han desalentado y ya hacen las cosas por hacerlas. Y ahí fue que él dijo, no, espérate, vamos a aplicar un principio que, por cierto, es un principio que el mismo Marx lo dice, a cada quien según su trabajo y su necesidad, según lo que haga, ¿no? Entonces él mismo dijo, pero yo no tengo que inventar nada, ahí está. Y luego dijo algo también, cuando vio que algunos estaban obteniendo en negocio privado ganancias, que algunos se asustaron, él dijo, no, enriquezcanse, que eso es bueno, eso no es malo. Claro. Quizás eso es lo que la dirección cubana no ha entendido. Yo lo digo colijo de lo que dijo recientemente Raúl Castro, que tuvieron que poner freno a los negocios particulares porque había gente que estaba haciendo mucho dinero. Entonces, me parece lo más absurdo. ¿Sabe cuál es el equivalente en Cuba al trabajo del salario de un trabajador medio? $29 al mes. ¿Tú te imaginas cuánto es el sueldo mínimo aquí? Si tú lo divides en dólares, estamos hablando del sueldo mínimo aquí serían $250 más o menos. 300 de promedio, ¿no? Y no alcanza. Ahora imagínate tú cómo le va a alcanzar $29 en Cuba. Es difícil. ¿No? Con el permiso de ustedes, vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Mario Rivadulla, con Iván Pérez Carrión y con Ariel Pérez. 3 cubanos aplatanados, cubanos dominicanos. Y estamos hablando sobre Cuba, que ahora mismo es un país que hay expectativa, hay miradas sobre ese país, porque después de muchísimos años ya Raúl Castro ha dejado la presidencia, por lo menos en lo formal, y la ha pasado a Miguel Díaz-Canel, sobre quien hay mucha gente que dice que hay esperanza, otros dicen que no, y estamos un poco conversando de lo que podría ocurrir. Ariel, me gustaría que Ariel, como representante de la juventud aquí, nos diga un poco, tú conversas con jóvenes cubanos o de origen cubano, ¿cómo ven ellos el proceso, lo que está ocurriendo en Cuba? ¿Qué piensan ellos a futuro? ¿Cómo vislumbran? Mira, yo creo que allá todavía ha ocurrido una cosa que ha venido pasando desde que se abrieron un poco las puertas para que viajaran, la gente viajara a otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos jóvenes cubanos salen a otros países, se pasan, digamos que 3, 4 meses trabajando en otros países, se dan cuenta de lo difícil que es avanzar, reunir dinero, la cantidad de trabajo que hay que hacer. Además son jóvenes que no están muy preparados porque no cumplieron con, digamos, con el porcentaje o el promedio para entrar a la universidad, para estudiar lo que ellos querían estudiar, porque en Cuba, claro. Entonces cuando llegan a Estados Unidos, sin ningún tipo de calificación, lo que les toca es trabajar en el oficio fuerte. El oficio fuerte. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que dicen, bueno, aquí yo tengo que para comer fajarme y trabajar, pero en Cuba yo no tengo que trabajar, yo voy a Cuba y con el mercado negro, con chiripeando, vamos a decir así, me consigo un carrito y manejo aquí y allá, me va mejor. Porque, o sea, gente que ha perdido la iniciativa. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esos jóvenes no tienen ni la iniciativa ni el ánimo ni les interesa la política. Ellos se critican cómo está el país, hacia dónde va, pero no se interesan, por ejemplo, en convertirse, no hay iniciativa de activismo político tampoco, porque hay miedo también, porque hay mucho control. Entonces, a menos que haga un activismo para el gobierno. Exactamente. Entonces, yo creo que muchos de estos jóvenes están estancados también, como lo está el país. Los amigos míos que sí viajan y vuelven son ya personas que por alguna razón sí lograron estudiar, lograron ir a la universidad. También hay algunos que tienen comodidades porque sus padres trabajaron en el partido, forman parte del partido, viajan, etcétera. Son ya diferentes, pero los jóvenes de adentro tienen digamos, su futuro muy limitado siempre, y entonces yo no creo que ellos vean, ni yo tampoco veo que vaya a cambiar nada, que ellos logren, digamos, mejorar tampoco su entorno, porque no pueden, porque no saben cómo hacerlo. Entonces,
no veo cómo pueden salir de eso. Iván, hay tal desilusión así en Cuba, así en la generación joven yo lo entendería, pero la que vivió otras cosas, que vio quizá la posibilidad de un cambio, ¿se ha perdido totalmente la ilusión? Un buen grupo de la gente que yo conozco está en el exterior. Y ya estamos también en la etapa en que la gente se muere. Es decir, a mí me dicen, digo, no, a mí me quedan mis hermanos en Cuba, pero amigos me quedan pocos ya. Pero en general, no solo mi generación, sino otro problema que tiene Cuba, el envejecimiento de la población. La emigración. En promedio, una familia cubana ahora, ¿cuántos hijos está teniendo más o menos? 1 o 2, si acaso. En realidad, el número de personas ya de lo que llaman la tercera edad, un término que no me gusta nada. Me parece que eso es como... Vamos a ponerle segunda y media. Tú vas para gallinero. Mira, han tenido que extender la edad del retiro a 65 años. 65. Antes se retiraban en 60. Me imagino que estaban en 60, pero antes de extender a 65. Aquí está en 60, son 5 años más. Pero bueno, hay mucha... La edad, la población que no produce ha crecido muchísimo. Y los jóvenes, con la falta de motivación, la falta de empleo, se van. Esos que Ariel dice es un grupo, pero hay otros que se van, y aunque sea hacer el trabajo duro ese. O sea, es importante eso que ustedes están diciendo. Si la población económicamente activa, es decir, la que está en la edad más joven, que puede trabajar duro, pierde un poco el encanto, la ilusión, o migra. A Cuba le está pasando un poco como le está pasando a Europa. En Europa por otras razones. En Europa sí, porque la gente se fue de las aldeas. En España, por ejemplo, hay lugares donde vive una persona, 6 personas, aquellas aldeas lindas españolas. Bueno, pero está pasando eso. Es decir, ahí la población activa ha disminuido, no está creciendo la población cubana. No. Entonces, si tiene muchas personas en edad de retiro que necesitan ser atendidas. Y Cuba no es un país de inmigrantes. A Cuba no inmigra nadie. ¿Quién va a ir a Cuba? Ese es el problema. Nadie va allá. A Cuba no van haitianos, ni van chinos, ni cubanos, o equivalentes a cubanos, no. La gente se va de Cuba. Entonces ese es otro reto que tiene. Por supuesto que sí. A tratar de que... ¿Cómo tú estimulas que no se vayan? De que la gente procree inclusive más hijos, que tenga fe en un proyecto de familia. Y que genere empleo. Mira, don Mario, ¿qué te quieres decir? Mira, todavía se sigue usando como excusa el famoso bloqueo, que no está el bloqueo, es un embargo comercial, pero no bloqueo. Pero en realidad el problema que tiene el cubano es que no tiene, como tú señalaste en el caso de los apoyos, no tiene incentivo para trabajar, para producir. Mira, Cuba tiene el doble, 2 veces y media el territorio de la República Dominicana. Tiene las mismas condiciones climatológicas, las mismas condiciones hidrológicas, tiene la misma calidad de suelo. De hecho, en cuanto a los llanos, no llevan mucho. Si quisieran producir arroz, por ejemplo, producirían muchísimo. Bueno, porque tienen más llano que nosotros. Y Cuba tiene que estar importando alrededor del 80% de la canasta familiar agrícola. Pero además, ¿quién se la suple? La mayoría de esos productos los suplen, ¿de dónde? Los Estados Unidos, los agricultores norteamericanos. Los Estados Unidos hace 4 o 5 años, hace más, hace varios años ya es la 4º o 5º socio comercial de Cuba. Y entonces, ¿eso qué te demuestra? Que la gente no quiere trabajar, ¿no? ¿Por qué? Por las restricciones que tienen. No hay estímulo al trabajo. No hay estímulo. Es que ha habido muchas inconsecuencias. En Cuba una de las primeras cosas que se hizo fue una reforma agraria. Se nacionalizaron los grandes territorios de propiedad privada. Los terratenientes se fueron. Una buena porción de esa tierra se le dio al campesino para que la trabajara. ¿Eran fondos particulares o eran colectivas las granjas? Eso se hizo. El que quería estar en un fondo particular lo hacía. Sí, la tierra fue particular y después en los 70 vinieron unos planes en que se agruparan y se hicieran cooperativas. Pero es que
Ahora, supongamos que lo que sobrevivió de eso fue el campesino que se quedó con su conuquito, produce, ¿dónde lo vende? Porque también eso está limitado. ¿Qué en el plato común del cubano se parece mucho al de nosotros? Arroz, habichuelas negras, le gustan mucho a ustedes, ¿no? Lo mismo. Y un poco de pollo, Habichuelas cerdo, negras ¿no? en vez de Eso Lo mismo, se está lo mismo. produciendo cerdo, pollo, Se llama distinto, pero es lo mismo. es lo mismo, sí. Bueno, la ropa vieja, un plato Auyama, con rabo calabaza. encendido, esa cosa. Pero eso, lo mínimo no se está produciendo por lo menos para que la gente coma lo Mira, esencial. lo que pasa es que cometieron muchos disparates, ¿no? Fidel se le ocurrió una serie de planes locos, absurdos, irreales, y entonces durante mucho tiempo estuvimos viviendo a la gente de promesas. Yo recuerdo, yo estaba allí, yo sé que nadie me lo contó. Íbamos a exportar más queso que Holanda, oye esto, ¿no? Íbamos a tener la vaca F1 y F2 que iba a producir 100 litros de leche diario, ¿no? Íbamos a disecar las ciénagas de Zapata para producir toda la roca que necesitaba Cuba. Se pusieron a sembrar, y yo trabajé en eso. No sé si tú has estado en La Habana. No. Bueno, en lo que es donde está el río Almendares, ¿cómo se llama la bahía. el bosque de La Habana? El El bosque de La Habana está en una hondonada. ¿Sabes lo que quisieron cultivar ahí? Café caturra, que hay que sembrarlo como a 500, 600 pies de altura. Sí, de montaña. Y fresas que necesitan un microclima frío. ¿Eh? Yo trabajé allá que fue un disparate completo. Y me recuerdo que había un técnico húngaro, se pasaba el día sentado en una silla y hicimos amistad. Me dijo, esto es un disparate, pero como aquí nadie escucha y a mí me pagan, aquí estoy. Pero tú viviste la época del cordón de La Habana. El cordón, no. El de cordón de La Habana, eso era cualquier solar yermo que hubiera entre dos casas, o los jardines, en los alrededores de la capital, irse a sembrar los fines de semana la gente, cualquier cosa, podía ser café. En La Habana se sembró café. Café. Sí. Ese mismo que dice Mario. No solo en el bosque. Pero lo grande, y esto lo dijo Raúl Castro el otro día, hace mucho, técnicos cubanos fueron los que enseñaron a los técnicos de Vietnam a sembrar café. Cuba está importando café de Vietnam. ¿A quiénes enseñaron? A los técnicos a Vietnam. En Vietnam, y Vietnam es una potencia. De cultivo de café. Hasta aquí está viendo el Cuba café le de mandó Vietnam ya. técnicos Sí. en café, y ahora Cuba está importando café de Vietnam. Bueno, aquí la mejoría Entonces, en el cultivo de tabaco vinieron cubanos, fue. Sí. Acabaron con todo lo que era la siembra de caña. Cuba producía 6 millones de toneladas de caña más o menos al año, ahora produce apenas 1.250.000. Entonces, y después se le ocurrió la idea más brillante, que fue estatizar todas las actividades, todas. Cuando refiero a todas, te estoy hablando del médico en su consultorio, te estoy hablando del abogado, te estoy hablando del ingeniero eléctrico, pero además te estoy hablando del zapatero remendón de la esquina de mi casa. El vendedor de fritas. Que tenía de un tallercito chimichurri. donde él vivía, y tú ibas con un par de zapatos. Le decía, Martín, arréglame esto. Y dice, Pérez, siéntate ahí, cogía unos clavos, y te daba el zapato. Bueno, lo nacionalizaron, entonces hubo que ir al consolidado del zapato. Yo tuve la desgracia de tener que ir con un par de zapatos. El consolidado era, don Mario, como una gran reparadora estatal. Sí, A sí, todos la esos estaban individuales. todas, ¿no? Consolidado el zapato, Sí. hicieron consolidado para todos. A los Yo tuve la individuales los desgracia de metían tener uno- Lo que- metían todos juntos. Yo tuve la desgracia de tener que ir con un par de zapatos al consolidado el zapato. Como no había transporte, tenía que caminar como 3 kilómetros para llegar allá, a la esquina de Texas, que es donde estaba, donde es mi casa. Hacer una cola, todo muy organizado, un ticket. Entonces, después que te llegaba el turno, te entregaba los... Está bien, compañero, te anotaron, venga dentro de 15 días. A los 15 días hacer otra cola. Sí. Fulano, no, compañero, no están los zapatos todavía dentro de los 15 días. No te estoy haciendo... Pero eso se revirtió, y la ¿verdad? tercera vez que voy, ella me hicieron el cuento chino. Me dice, mira, compañero, ¿tú sabes lo que pasa? Mira, el barco que traía de Rusia el cuero, está ahora mismo, hay una helada que lo cogió y no se ha podido mover. Conclusión, me demoró como 3 meses en poder arreglar el bendito par de zapatos que Martín me lo arreglaba en media hora. Pero eso se revisó porque eso no funcionó. ¿Eh? Porque después aparecieron pequeños negocios y Eso cosas. No, pequeños negocios ahora aparecieron con Raúl, Eso es reciente. que desmontó todo aquel disparate.
Ahí fue cuando en Cuba vino el gran éxodo de todos los profesionales cubanos, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, que hicieron después una carrera extraordinaria en los Estados Unidos y en otros países, porque eran gente de mucha calificación. Aquí vinieron muchos. Pero eso yo iba a decir, que con ese éxodo también los jóvenes, o ahora mismo en Cuba, tú nunca se ha podido estudiar lo que tú quieres estudiar. O sea, el gobierno te obliga a estudiar algo, dependiendo de lo que ellos determinen que se necesita. Cuotas. Ajá. Y por ejemplo, hay gente que se veía obligado a estudiar algo que para lo que no daba ni siquiera. Entonces se gradúan, sí, pero además después entonces no hay en qué trabajar, porque no... No, pero lo principal es que si usted estudia algo que no te gusta, tú no serás un profesional de éxito porque tú estás disgusto en eso. Exactamente. Todavía, por ejemplo, la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana tiene prestigio. Sí. De hecho, aquí la gente se especializa en otros países. Eso todavía funciona, la universidad. ¿Eh? Sí. Que hay, básicamente las carreras que más se estudian en Cuba son medicina. Bueno, no sé ahora cómo No, es. ahora hay un gran déficit de médicos. Ahora hay porque déficit los han de- alquilado. Sí, pero se sigue estudiando medicina ya, se sigue impartiendo la carrera. Sí. La carrera se imparte. Y hay un gran déficit. Entonces de tiene la médicos. Universidad de La Habana. No, hay varias universidades. ¿Cuáles son Toda las la otras? provincia hay universidades. En casi en todas hay. O sea que Y- estamos hablando como de 20 El universidades. problema más o menos. no es ese. El problema tiene que ver con lo que Ariel estaba hablando, que es la restricción de quién va a la universidad. En mi época, todos los que nos graduábamos de bachillerato teníamos una carrera asegurada y podíamos elegir. Te estoy hablando, yo me gradué de bachillerato en el 65, 66. Y yo escogí medicina, después no me gustó y me fui a estudiar letras. Salto, pero eso era común, todo el mundo, si llegabas al nivel universitario, podías escoger la carrera. Tú entraste en el Pero ya no 66 es a la así. universidad, 66. 66. Lo que quiere decir que en ese momento todavía la revolución no restringía tanto. No. No, En ese para aspecto, nada. ¿no? Fue después entonces. Para nada. Había una prueba de nivel. No, pero- eso sí, eso debe hacerse en todas sí, partes, pero- para ver la pero calificación. No, de mi generación, de mi promoción, la gente estudió lo que quiso. Después empezaron a haber campañas, por ejemplo. En ese año ya empezó a promoverse el estudio de la medicina, por eso yo fui a medicina. Dije, bueno, está bien, me dejé arrastrar por la corriente. Hasta que me di cuenta Que no te que yo gustaba. allí no tenía nada que buscar. Y por suerte pude entrar en letras. Pero empezaron a limitarse a hacer evaluaciones no solo de la capacidad y el desarrollo del alumno y el aprovechamiento, sino de las condiciones políticas de él o de su familia. La ideología. Eso se fue recrudeciendo con el tiempo y las carreras empezaron a limitarse. Por ejemplo, la carrera de abogado, que aquí tenemos para exportar abogados. Que No, no. se estudia Derecho. Sí, en Cuba. pero eso no. El problema también, Gustavo, es que un profesional en Cuba va a la universidad, pero después te encuentras que prácticamente en el mercado laboral, ¿cuál es el incentivo que vas a encontrar? Mira, te voy a contar una experiencia. Una de mis hijas cubanas, hace bastantes años, ya lleva aquí ya tiempo, pero un día vino de visita. Ella es contable. Digo, mija, ¿por qué tú no haces el doctorado? Me miró y me dijo, ¿para qué? Si el nivel salarial voy a ganar 3 pesos más al mes. O sea, de licenciada a doctor. Y yo se dije, bueno, es verdad, porque te va a cambiar la pestaña sin incentivo ninguno. ¿Y qué voy a hacer yo con 3 pesos más? ¿No? Eso no tenía sentido. Y ese es el problema. Cuando la gente no tiene incentivo, no tiene manera de superarse, no tiene manera de trabajar, no tiene manera de producir. Mi En hermano- Cuba todo gira alrededor. Yo leí un artículo de Giovanni Sánchez, lo más interesante. En Cuba ahora mismo todo gira. Las preocupaciones de los cubanos de hace muchos años son 3. Primero, cómo me transporto al trabajo. Segundo, cómo pongo un plato de comida en la mesa. Y tercero, cómo me puedo ir de Cuba. Legal o clandestino, pero cómo me puedo ir. Bueno, ahora por cierto hay más restricciones porque el presidente Trump acaba de emitir una disposición, el gobierno, que es que si los cubanos allá quieren solicitar algún tipo de visa de migración, tenían que irse a Guyana. Eso en otra palabra diciéndole no, casi, Claro. porque salir de Cuba hacia Guyana es casi salir de Cuba a Miami, ¿verdad? Ya. Es una restricción que le ha puesto con eso. Yo no creo que eso vaya a cambiar la situación en Cuba, no más mínimo.
No. Sí. No, porque ese es el que quiere irse a residir. Sí, no, que la residencia normal, formal, Sí. sí, de migración. ¿Qué te iba a decir, Ariel? No, yo iba a hablar con el tema anterior, que mi hermano fue un ejemplo de eso. Mi hermano con lo del estudio, ¿no? Mi hermano Él es mayor es que mayor Sí, que sí, yo, sí. 12 años. En el 11 grado, ¿cuál es el tercero de bachillerato? Mi hermano dijo, no voy a estudiar más. Y mi mamá le preguntó, ¿pero por qué no vas a estudiar más? ¿Para qué? ¿Qué voy a estudiar después que salga del bachillerato? No tengo nada que hacer. Entonces no fue el 12 grado, no iba al colegio, nada, y lo metieron en el servicio militar. Y eso es lo que ocurre mucho también, te meten en el servicio Y cuando militar. terminó el servicio militar, Se fue. ¿Qué tiempo es el servicio militar? Bueno, de como 5 años, ¿no? no, 3. Tres. Cuando más fue 3. Yo ahora no sé cuánto Sí. es. Pero eso es un periodo y si a menos que tú quieras ser militar de verdad, tú dejas eso no, después. no, es obligatorio. Sí, sí, pero que no te dejan obligatorio en el ejército. No, claro. no. Una vez que termina, te va de ahí. Si tú terminas tu servicio, ya cumpliste con la patria. Exacto. De nuevo vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando sobre Cuba, un país hermano de República Dominicana, acerca de lo que podría ocurrir en ese país, que ha estrenado presidente, Miguel Díaz-Canel, un presidente que tiene 57 años. Sucede en el mando formal a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que fue el líder histórico de ese gobierno durante muchísimos años, hasta que falleció. Bueno, entonces, por lo que ustedes me dicen, hay una situación de incertidumbre, falta de estímulo para la gente producir, por ejemplo, y me parece grave lo que ustedes señalan de que la población no se está renovando, que eso es vital para la vida de un país. Es decir, está decreciendo, casi se podría decir, la población cubana. Entonces, si tenemos una porción de personas en retiro creciendo cada vez más, ¿quiénes van a producir para ellos mismos y para suplir a esos envejecientes? El gobierno no se ha planteado eso, que ustedes sepan. ¿Cómo se mira ese problema dentro de Cuba? No, yo no he oído decir nada al respecto. Incluso estas estadísticas no se hacen públicas, no se divulgan mucho, porque evidentemente crearía una preocupación adicional a la que ya tiene la población cubana. Y la situación real ahora de la economía cubana se hizo un análisis que para que Cuba saliera o lograra retomar un posible desarrollo, tendría que crecer en más de un 7% anual. No, bueno, ese es un requisito de los economistas Ajá, clásicos. okay. Duraba por lo menos 10 años creciendo a más de 6 o 5%. Ellos llevaban y la población que no crezca en igual proporción, que sí, crezca menos. Sí. El año pasado, creo que fue el año pasado, Cuba creció 2,4 o 5. Y no está en el mejor momento porque tiene muchos problemas para producir. La azúcar, que sigue siendo un rubro importante de las exportaciones, tienen unas producciones cañeras que yo lo comenté en otro programa aquí una vez, que no tienen que ver con la historia de Cuba. De 1 millón y pico de toneladas, cuando fue un país que era el mayor productor de azúcar de caña. No, se dijo en una época que la producción cubana, como la mayoría era para la exportación, determinaba el precio de azúcar en el mercado mundial. Cuando fue Batista, en el año 52, que hubo una producción de 7 millones y pico y esa fue la zafra de mano, toneladas. En Cuba le decían la azucarera del mundo en aquella época. Sí, no, tenía ¿cuántos centrales tenía don Mario? En 161 Cuba, llegó a tener. 152 aproximadamente. Aquí nunca hemos tenido esa cantidad. Todavía la memoria. Grande, grande. Ahora creo que quedan 40 o algo así. Sí. Y algunos se han cerrado, se han transformado, por lo que vi que el gobierno estaba anunciando. Y el problema, Bueno, está lo de el embargo, que llaman bloqueo. Pero
yo hablaba en estos días con un amigo economista y decíamos, mira, ¿cuáles son los tres productos, vamos a decir, emblemáticos de Cuba de hace muchos años? El tabaco, que es un cigarro que es una especie de marca país, como dicen ahora, ¿verdad? Cigarro. Está el ron, también otro producto marca país de Cuba. De hecho, ellos le ganaron un pleito a la familia Bacardí con una de las marcas, lo ganaron en una corte de Estados Unidos. La Habana Club. Exactamente. Y todavía el azúcar, aunque es un mercado que ha estado variando en el mundo entero, pero todavía es un producto que hay nichos en que se compra el azúcar, se prefiere el azúcar de caña a la de remolacha. Y emplea personas. Exactamente, sí, porque eso mueve mucha gente. Esos productos nunca tuvieron problema con el embargo. Porque, bueno, Estados Unidos lo ha comprado, pero en Europa le encantaba un habano, le encanta todavía, ¿verdad? Sí. Y el ron y todas esas cosas. Y ya en los últimos años, ya eso del embargo prácticamente no lo respeta nadie. Habrá uno que otro que tenga un poco de miedo, pero eso ya eso es una excusa. Exacto, no, por eso le digo. Entonces, eso de lo del embargo. Lo otro, yo digo, bueno, si hubo dos países que de verdad fueron bloqueados, fueron China y Vietnam, y ellos han salido a flote. A China incluso fue apenas en el año 72 que se le permitió entrar a la ONU. O sea, a Cuba nunca la aislaron de la ONU. No. Entonces, como que eso no tiene cierta lógica, ¿no? Hoy es un problema de modelo económico. El bloqueo es que ni entra ni sale nada. Recuerda que aquí hicimos un bloqueo a Haití, ¿no? La República Dominicana la obligaron en este caso a sellar la frontera de Veracruz y tuvimos que mandar la mitad del ejército. Eso fue a mediados de los 90. Sí. Sí. Y entonces que eran los tres coroneles, aquellos que tuvieron que salir, Raúl Cedra y otros más, negociaron. Lo que le dieron el golpe a Aristide. La salida, pero hoy no entraba ni salía nada. Pero en Cuba, ¿qué embargo de qué? Pero con el embargo que había decretado la OEA y los Estados Unidos y el rompimiento de relaciones de la OEA, de los países de la OEA con Cuba, por aquí la República Dominicana, Balaguer se había hecho chivo loco, como siempre dejaba pasar los barcos cargados de mercancías con destino a Cuba pasaban por República Dominicana. Pero el embargo abarcaba eso, porque ya es un barco en mar. Sí, con el embargo y todo, pasaban por aquí. El problema del embargo es que afectaba a las compañías que llevaban productos. O sea, entonces Estados Unidos la sancionaba y por eso muchos tenían miedo, quizás no, sencillamente no lo dejaba. No podías hacer negocio en Estados Unidos. Hoy Raúl se quejaba en un momentico, uno de los apartes que por cierto, un discurso inusualmente largo, él nunca hablaba tanto. Sí. La despedida fue sí, se parecía a Fidel tanto que habló como para provocar lágrimas, pero bueno, se quejaba de la persecución y una especie de bloqueo en los mercados financieros para Cuba, que Cuba esto era una de las razones por la cual Cuba no podía desarrollarse. Pero yo leí hace 2 o 3 semanas que Vietnam va a tener un papel preponderante en la nueva área que están creando en el Mariel, que fue reconstruido gracias a Odebrecht, un regalo de Lula, con unas inversiones y además con libertad para actuar. Por eso le digo, Vietnam le dicen el dragón rojo, por aquello de las economías desarrolladas que eran pequeñas en Asia, que dicen los dragones, ahora y tiene negocio con todo el mundo. Pero, y ellos no han renunciado a lo que ellos dicen que son un país socialista. Pero fíjate el contrasentido, mientras hablaban por un lado, tomaban el embargo de excusa. Por otro lado, los voceros cubanos se llenan la boca para decir que ellos habían violado el embargo, que habíamos violado que ellos tenían relaciones con prácticamente casi todos los países de la comunidad internacional. Entonces estaba el embargo. El embargo es con los Estados Unidos, con alguna compañía norteamericana. No, pero yo creo que inclusive hay otra cosa que es un contrasentido también. Si tú entiendes que tú estableces un modelo económico que no te hace falta depender de nadie, si sea una especie de autarquía griega, de autosuficiente completo, no te debe hacer ni bien ni mal que a te diga no quiero negociar contigo. Claro. Porque entonces si tú eres autosuficiente en todo, no te hace falta. Pero ¿no? Es que el problema también, tú hablabas, Gustavo, de los 3 rubros de Cuba, pero ya
la competencia se ha incrementado. O sea, el tabaco dominicano es muy bueno, es excelente. Incluso se habla de que es hasta mejor que el cubano ya. Bueno, hay 3 países, está República Dominicana, está Honduras y Nicaragua, que ahora mismo, según lo que saben de eso, están compitiendo a prestigio el cigarro con los cubanos. El ron también. El ron, aquí hay muy buen ron. El de Guatemala. En Guatemala hay muy buen ron. En Venezuela ahora hay muy buenos rones. De Colombia también. Entonces, no el problema de la economía cubana sigue teniendo un valor, porque hasta por nostalgia, yo estoy seguro que un norteamericano a alguien le regala una caja de habano y dice, caramba, cigarro cubano, porque no se venden hasta que lo prueban. Ahora yo sigo insistiendo, el problema de Cuba está en manos del gobierno cubano, básicamente, porque hay que soltar los caballos, arriesgando incluso el poder. Claro. Pero bien, si no, el país vamos no a ver con el caso parte. de este presidente, que ustedes dicen que tiene las manos atadas, pero va a llegar un momento que él querrá dejar alguna impronta. Porque hasta Raúl, como usted decía, don Mario, hizo algunas cosas, aunque no la publicitó para que no se dijera que él estaba como corrigiendo a Fidel. Él querrá dejar alguna impronta y estará la presión. Inclusive ahí es posible que en ese buró venga una lucha entre los más viejos y los más jóvenes. Sí. Y él querrá hacer algo en un momento por la presión de la misma población, la mano, como usted dice, atada, porque hay una situación de crisis, falta una serie de cosas. Algo tendrá que hacer. Esto mismo de lo que hablaba Iván de las finanzas, creo que por ahí podría lograr algo Díaz-Canel. También hay que ver cuál va a ser el consejo, de quién se va a rodear en el gobierno, porque para algo sí puede algo sí puede lograr en cuanto a legislaciones, digamos, mínimas que ayuden un poco a limitar menos la economía pequeña, ¿no?, de los pequeños negocios, pero el problema de ellos, del gobierno cubano en sí, con la finanza, con el mundo financiero, es que ellos están atados porque no están compitiendo en ese aspecto en el mundo. O sea, están muy rezagados en tecnología, en finanzas, exactamente. No tienen tampoco el dinero que entra a Cuba por el turismo, vamos a decir, se queda en un grupito que es el de ellos. Como yo soy más joven, yo puedo ser más radical y decir que se queda en sus manos y no pasa a la población. La remesa. La remesa, o sea, se queda y ellos no saben qué es lo que hacen, acumular. La remesa, si le llega a la familia hay un cambio oficial. ¿A cómo le están pagando al cubano que recibe una remesa de un familiar? Era un 20%. O sea, le cobraban una prima de 20%. 20%. En vez de darle 20% más. Cuando tú mandas $100 se quedan con 20. Con 20 se quedan. Le dan 80. Exacto. Pero mira, hay un aspecto que no podemos pasar por alto, y es el siguiente, sí. es la naturaleza del régimen, y eso es lo más importante. El régimen es fundamentalmente dictatorial, va a seguir siendo dictatorial, ¿no? Entonces, quiere decir que los cubanos van a seguir privados de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano en cualquier país. ¿Usted no piensa que puede haber un quiebre, un punto de inflexión? Sí. En un momento dado que digan, señores, esto no se va a seguir, cambiemos esto. Porque ocurrió con Gorbachev. Hermano mío. Gorbachev no era más valiente que los otros, sino un hombre que dijo, señores, seamos sinceros, esto no funciona, cambiemos esto. No se puede perder la perspectiva. Este señor, Díaz-Canel, está puesto ahí, de dedo. Es el espectáculo de las elecciones. Al final el cubano cuando único vota es a nivel del barrio. Ese es el único voto. ¿Cómo es el sistema electoral que yo tiene establecido? Por ejemplo, eso ya, si yo vivo en esta zona, tú eliges a los delegados de la zona. Y de ahí para allá, ya el pueblo no vota más. ¿Y quién escoge a los que se ponen en la boleta como delegado? Elegirán al municipio, el municipio. Iván, ¿quién escoge a los que van a la boleta como delegado? Si yo vivo en esta zona. Eso, supuestamente el pueblo. Pero es que vetan. No, pero a preselección, porque al pueblo, vamos a decir, se le presentan unos nombres. Lo que hacen el partido. El partido. Claro, lo que hacen es incluso. Ese es el Big Brother del comunismo. Exacto. Tú es que no viste, no sé si viste que en algunas localidades no dejaban inscribirse a ciertas personas.
Es decir, tú tienes la libertad de ir a votar. Teóricamente, pero no puedes inscribir. Tú puedes proponerte. O no, teóricamente, además, pero no los dejaban aquí se salir habla su de casa. que se manipulan las elecciones. Allá no se manipulan, allá se manejan. Se manejan. Oficialmente. Claro. O sea, los disidentes no podían, no los Es dejaban decir, salir de su lo casa. que Allá te nadie estaba- no hay que comprar votos allá. No, lo que te estaba... No, además, si tuviera dinero, te quitaban el dinero y te metían preso. Óyeme, el asunto es ese, que Díaz-Canel es resultado de todo un proceso de evaluación de gente y dijeron cuál es el hombre ideal para sustituir a Raúl. Entonces, ese está puesto ahí de dedo. Y los que yo están entiendo con él, todo eso, pero igual yo lo hago el símil con Gorbachev o con este señor que está en el... Puede ser que el más fiel a una Sí. ilusión o un ideal, en un momento diga, señor, la realidad es esta. O renuncio, o esto hay que mira, cambiarlo. en Porque va a Rusia- chocar de frente con eso. En Rusia, cuando se propuso a Gorbachev, ya había habido un intento antes, que fue Andropov. De Sí, hacer Yuri cambios. Andropov. Sí, ujú. Se murió Andropov y el que había él recomendado era Gorbachev. Que era un Pero niño no, en ese momento, porque el Politburó eran los todos... veteranísimos metieron a otro de los veteranísimos, que era Chernienko. Ah, sí, que duró Y poco que también. se murió también antes de lo que ellos esperaban. Sí, sí. Entonces no hubo más remedio que poner a Que Gorbachev. poner al bebé. Y ese fue el que le desbarató el pastel. Pero yo te digo, él interpretó Se está diciendo, la historia, eso es lo que yo digo. Yo espero ya, que alguien interprete óyeme, la historia. 2 ahí. veces ayer me dijeron en internet, amigos, que si este era el Gorbachev cubano. Ese es un interrogante. No, yo dije, no es ningún Gorbachev cubano. Falta todavía. Falta No todavía. hay. Ustedes piensan que no hay tiempo. No hay. Mira, Ellos para que haya cambio en Cuba, tú tendrías que desmontar el aparato militar, Claro. represivo, político, económico, que es una sola estructura. y la seguridad del Estado. Eso ni siquiera Raúl Castro lo hace, ni siquiera lo pudo hacer, ni lo va a hacer tampoco. Entonces, con mucha menos razón lo pudiera hacer Miguel Díaz-Canel, que no tiene naturalmente el liderazgo, no tiene, en ese sentido no tiene la capacidad para llevar a cabo una tarea de esa naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos amigos, don Mario Rivadulla, Iván Pérez Carrión y Ariel Pérez. Vamos a ver cómo vienen las cosas en Cuba, un país con el que tenemos lazos históricos de la época de los aborígenes y todavía estamos muy ligados y uno siempre sigue de cerca lo que pasa allí. Amigas, amigos, muchísimas gracias y no se vayan que hay más en Acento TV.